Hola amigos, de nuevo con ustedes, su amigo y hermano en Cristo Jesús, Alexander Escobar. Hoy quisiera por medio de este corto espacio que nos brinda la tecnología, poder estar con ustedes y mirar a la luz de la escritura un tema que es muy apasionante. De verdad que escudriñar las escrituras resulta muy apasionante, resulta muy edificante también saber la verdad que en ella está escrita. Como todos sabemos, hay un texto en Apocalipsis que es en el capítulo 5, ¿sí? Donde allí aparece uno que está sentado en el trono y aparece un cordero como inmolado, que dice que va y toma del que está sentado en el trono, toma un libro. Para los amigos expositores de la Trinidad, ¿sí? Y como para muchos dogmas más, como el de la dualidad también, eh, los testigos de Jehová, ese que está sentado en el trono es el Padre. Y el que recibe el libro es Jesús o el Cordero. Entonces, para los amigos trinitarios, como para todos los demás, esto indica que hay una dualidad o una trinidad. El verso en mención dice de la siguiente manera. Abra por favor su Biblia en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 7. Hoy vamos a ver, por medio de toda la escritura, quién es el que está sentado en el trono. Si la Trinidad es la que tiene razón, si en Apocalipsis aparece Trinidad, si es la dualidad o son los testigos de Jehová. ¿Sí? Hoy vamos a ver, no solamente por un texto, vamos a darle contexto a todos estos textos. ¿Sí? Una de las fuentes exegéticas o la exégesis dice que un texto no puede ser contexto del mismo. Primero que todo. Dos, un texto no puede ser contexto del mismo. Dos, mmm, dice que un texto para hacer una enseñanza o para que lo tengamos como una enseñanza, tiene que haber textos que le sirvan de contexto. Y hoy vamos a ver si Apocalipsis 5 enseña dualidad o trinidad. ¿Sí? Acompáñame por favor a leerlo. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 5 del verso 1 en adelante dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En base a este texto, es que mis amigos expositores de la Trinidad y la dualidad quieren decir que efectivamente en la Biblia o Apocalipsis habla de una pluralidad en la deidad. ¿Sí? Pero yo quisiera también decirle a mis amigos que exponen esto, entonces, solamente para que lo tomen como una reflexión, entonces Jesús es un cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos. ¿Sí? ¿Es Jesús eso? ¿Ese es Jesús? ¿Ese es nuestro Jesús? ¿Tiene 7 ojos y tiene 7 cuernos? Sí, porque dice que vieron a un cordero. No, por favor, seamos un poquito más coherentes. La Biblia o en Apocalipsis habla de un lenguaje tipológico. Jesús no puede ser un cordero.
¿Sí? Jesús no puede ser un cordero con 7 ojos y 7 cuernos. Hombre, está hablando tipológicamente. No seamos tan faltos de entendimiento, ¿sí? Bueno, los expositores de la Trinidad contextualizan este verso con Apocalipsis 3:21. Ellos tratan de darle contexto a esto para decir que hay dualidad o que hay trinidad, ¿sí? Que hay una pluralidad en la deidad, ¿sí? Entonces ellos tratan de darle contexto a esto de Apocalipsis 5 con Apocalipsis 3:21, donde dice el Señor Jesús que Él se sentó en el trono de su Padre con su Padre. Para ellos, esto, juntamente con Apocalipsis 5, es la pluralidad de la deidad, ¿sí? Eso para ellos es lo, 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 lo que habla de la pluralidad en la deidad. Ahora, al decir a los expositores de la Trinidad que den contexto a esto, que muestren textos donde diga el Señor Jesús o el Padre que hay una pluralidad en la deidad, o que diga que hay dos todopoderosos, o que diga que hay dos sentados en el trono, no pueden dar un solo texto. ¿Sí? Ellos no pueden decir, mire, aquí es que mírelo aquí, aquí están los dos todopoderosos. Aquí están los dos sentados en el trono. Aquí aparecen, mírelos, aquí figurativamente o explícitamente o tácitamente. Sí, aquí están los dos todopoderosos sentados en el trono. Aquí aparece el Cordero y aparece el Todopoderoso, que es el Padre. Todos, míralos ahí, sentados en el trono. Sí, ellos no pueden dar contexto a esto. No lo pueden dar. Pero en Apocalipsis nos dice lo contrario a lo que exponen los amigos trinitarios. Apocalipsis nos muestra 6 formas, 6 interpretaciones diferentes. Óigame bien, Apocalipsis nos muestra 6 interpretaciones diferentes para saber quién es el que está sentado en el trono. ¿Sí? ¿Sí me escuchó bien? Apocalipsis nos muestra 6 interpretaciones bíblicas. ¿Sí? No son inventadas como lo que dicen los amigos trinitarios. Mire, es que ahí está el Todopoderoso, que es el Padre, el que está sentado en el trono, y ahí está el Cordero, que es Jesús. ¿Y dónde dice que el Todopoderoso es el Padre ahí? No, esto es inventado. Esto lo están inventando. Pero Apocalipsis nos muestra 6 interpretaciones que son bíblicas para saber quién es que está sentado en el trono. Vamos a verlo. Miremos pues quién es aquel que está sentado en el trono. Y lo vamos a hacer de una forma bíblica, no argumentando con palabras humanas, no, porque nosotros no somos de los que medran, sí, falsificando las escrituras. Y solamente falsificar la escritura o alterar la escritura no es solamente añadirle escritamente lo que está en ella puesto, sino también argumentando algo que ya no dice. Entonces, por favor, nosotros, las iglesias del nombre, no argumentamos en base a sofismas, a engaños humanos, no suponemos en la escritura, no, hablamos lo que ella habla, decimos lo que ella dice. Miremos pues esas 6 interpretaciones bíblicas donde nos dice quién es el que está sentado en el trono. Primera interpretación bíblica para saber quién es el que está sentado en el trono. Acompáñenme por favor a leer Apocalipsis capítulo 21, versos 5 y 6, donde nos dice esto. Apocalipsis 21, versos 5 y verso 6, donde nos dice esto. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Sí, oiga lo que dice el que está sentado en el trono. Verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, sí, ¿qué dijo? Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Como hemos visto, el que está sentado en el trono dice que él es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Sí? Como podemos leer aquí, el que está sentado en el trono. Óigame bien, los trinitarios dicen que es el Padre, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahora, allí mismo en Apocalipsis nos dice con nombre propio, ¿sí? Es con nombre propio quien nos dice quién es el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿sí? Leímos anteriormente, ¿no? Y el que está sentado en el trono dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, pero no se identificó.
No se dio el nombre, pero Apocalipsis nos dice quién es ese, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, con nombre propio. Por favor, leamos Apocalipsis 22, verso 13, verso 16, donde nos dice con nombre propio quién es aquel que está sentado en el trono, que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Leamos, por favor, verso 13, el capítulo 22 de Apocalipsis. Dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto recordemos que en el verso anterior del Apocalipsis 21 lo dijo el que está sentado en el trono, pero aquí dice uno: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Óigame bien, verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí escuchó? Dijo: yo, Jesús. Sí, Jesús es el que pronuncia todas estas cosas. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, ¿quién es el que está sentado en el trono? Aquí lo dice: Jesús, con nombre propio, querido amigo trinitario. Jesús, yo, Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y como leímos en el capítulo 21, verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y Apocalipsis capítulo 22 nos dice quién es él. Dice: Jesús, yo, Jesús, verso 16, capítulo 22. ¿Qué dice él en el verso 13? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Como leemos en el verso 16 de Apocalipsis 22, vemos que el que pronuncia estas palabras es Jesús. ¿Sí? Y él dice esto: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Como vemos entonces, esto dicho por Jesús, que él es el que está sentado en el trono, ya que el que está sentado en el trono dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y Jesús dice en Apocalipsis 22:13 que él es yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por lo tanto, ¿sí? Jesús es el que está sentado en el trono. Eso, por lo tanto, en conclusión, Jesús mismo es el que está sentado en el trono. Por eso dice: yo soy el primero. ¿Sí? ¿Quién es el primero? El Padre, el que está sentado en el trono. Y el último, ¿quién? El Cordero, que es el Hijo. Jesús es el mismo que está sentado en el trono y el Cordero. ¿Sí? Son palabras de Jesús, no son las mías, ni es los de la iglesia unicitarias, no. Esto lo dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios, la única autoridad divina. ¿Sí? Además, que conste que en Apocalipsis nos dice que hay dos alfa y omegas, dos principios y fin. Por lo tanto, Jesús es el que está sentado en el trono, ya que Él es el que está sentado en el trono, y por eso dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el Señor Jesús dijo en Apocalipsis 22:13 que ese que está sentado en el trono, que es el alfa y la omega, el principio y el fin, es Él mismo. Por lo tanto, Jesús es el que está sentado en el trono. ¿Sí? Como vemos, Jesús mismo nos dice que Él es el alfa y la omega. Y el que está sentado en el trono dijo: yo soy el alfa y la omega. Y eso lo dice Jesús con nombre propio. Entonces, no mintamos a la escritura. No digamos en base argumentativa que el Padre que está en el trono es uno y Jesús el Cordero es otro. No, Jesús dice con voz propia: yo soy el alfa y la omega. Él es el que está sentado en el trono. Ahora, también hay una segunda parte, ¿sí? Bíblica. Es bíblica, no es inventada, es bíblica, donde la Biblia nos dice que quién es el que está sentado en el trono, ¿sí? Interpretación bíblica para saber quién es el que está sentado en el trono, segunda parte. Vamos a leerlo, ¿sí? Acompáñenme, por favor. Apocalipsis capítulo 5, verso 1, nos dice esto, sí, lo que leímos anteriormente. Dice: y vi a la mano derecha al que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno vi en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo.
Y lloraba yo mucho porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. En estos versos de Apocalipsis se basan los amigos trinitarios para decir que hay 2 deidades. El uno, que es el que se está sentado en el trono, y el segundo, el que es el cordero. Nos dice también Apocalipsis 4:2-8 que hay un solo trono. ¿Sí? Entonces, en Apocalipsis capítulo 4, verso 2-8 nos dice que hay un solo trono en los cielos y en el trono solamente uno sentado. ¿Sí? Usted lo puede leer. Apocalipsis 4, verso 2, verso 8, dice que hay un solo trono y en el trono solamente hay uno sentado. Y al que está sentado en el trono se le dice, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Leamos este capítulo, ¿sí? Acompáñeme, por favor. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Estamos en Apocalipsis capítulo 4. Una puerta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Como vemos, hay un trono solamente, un solo trono. Y en el trono, ¿cuántos? Dice uno sentado, no dice dos. ¿Sí? Por lo tanto, lo que los amigos trinitarios dicen en base a Apocalipsis 3, que el Cristo, ¿sí? O el Hijo se sentó con el Padre en su trono, entonces ya serían dos. No, en el trono dice que apenas hay uno sentado. ¿Y ese quién es? Es el Todopoderoso. ¿Sí? Porque en el verso 8 a ese se le dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Sí, lo podemos ver, solamente un trono y en el trono no dos, sino uno sentado. Y a este que está sentado en el trono se le dice santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Sí, aquí vemos que a este que está sentado en el trono se le refieren estas palabras. Sí, que él es santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora, Apocalipsis nos da el nombre propio, ¿sí? De aquel que es el que está sentado en el trono, el cual se le dicen estas cosas. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Acompáñame por favor a leerlo, es con nombre propio que lo dice, ¿sí? ¿Quién es el que está sentado en el trono ahí, al cual se le dicen esas palabras? Acompáñame por favor, Apocalipsis capítulo 1, verso al 4 al 8, nos dice quién es aquel que está sentado en el trono, con nombre propio. ¿Sí? Lo dice con nombre propio. Por favor, leámoslo. Capítulo 1, del verso al 4 al 8, dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Sí? Aquí vamos viendo quién es. Hay un trono y a este se le dice el que es, el que era y el que ha de venir. Ese lo dice Juan. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberanos de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al cual sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí vienen las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué dice Jesús en el verso 8? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién? El Todopoderoso. Sí, lo volvemos a leer. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Sí, en estos versos de Apocalipsis nos dice el mismo Jesús que Él es el Hijo. Efectivamente, lo dice, sí, y de Jesús el testigo fiel, sí, el cual nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Efectivamente, el mismo es el Hijo, el Cordero. Y es también el que está sentado en el trono. Oiga, pero qué cosa tan maravillosa. La Biblia es clara,
¿sí? Nos dice también que Él es el que está sentado en el trono, porque dice en el verso 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y como vimos anteriormente, ¿sí? Como leímos anteriormente, ¿sí? En el Jesús dice esto, Él lo dice, yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, ¿sí? Pero el que está sentado en el trono, el que Él es el único que está sentado en el trono, en el verso 4, capítulo 4, verso 8, también se le dice esto, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí leen ustedes? El que es, el que era y el que ha de venir. Pero Jesús nos dice que Él es el que es, el que era y el que ha de venir también. ¿Sí? Dice, capítulo 1, verso 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. En estos versos de Apocalipsis nos dice el mismo Jesús que es el que Él es el que está sentado en el trono. Como ustedes pueden leer, Jesús es el todopoderoso. Sí, Él lo dijo, el todopoderoso. Él es el que está sentado en el trono. Él es el único y verdadero Dios. Él es la plenitud de la deidad. Ya que en Apocalipsis 4:8 se le dice al que está sentado en el trono, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y como leímos, el mismo Jesús dijo en Apocalipsis 1:8, dice que él mismo es el que era, el que es y el que ha de venir. Así lo dice textualmente. Sí, por favor, si usted duda, vuélvalo a leer. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Por lo tanto, ¿no? Conste. Por lo tanto, conste que en Apocalipsis nos dice que hay dos todopoderosos, que son iguales, igualmente el que es, el que era y el que ha de venir. No, solamente dice que hay uno sentado, uno solo, un solo trono, y ese es el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y Jesús lo dijo textualmente, Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice, yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Sí? Por lo tanto, el que está sentado en el trono con nombre propio lo dice, ¿quién es? Jesús. El mismo es el que está sentado en el trono, el Todopoderoso y el Cordero. ¿Sí? Para Dios no hay nada imposible, por favor. Pero dirán los expositores de la Trinidad que Jesús no puede ser el Padre, el Todopoderoso. Pero analicemos algo. ¿Sí? Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Sí? Apocalipsis 19:10, para los que de pronto los amigos trinitarios dudarán, no, pero es que Jesús no puede ser el Padre, no puede ser el Todopoderoso, el que está sentado en el trono, ¿sí? Entonces Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Vamos a leerlo. Por favor, abra su Biblia en Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Sí? Apocalipsis 1 nos demuestra otros versos, en otro verso, que Jesús es el Padre, el Todopoderoso. Él es el que está sentado en el trono. Y estos versos hay que interpretarlos por medio del espíritu de profecía, ya que allí dice Apocalipsis 19:10 que está el testimonio de Jesús. Y en esto concuerda con Juan 5:39, donde el mismo Jesús nos dice que en esas escrituras, ¿en dónde? En los profetas, es donde está su testimonio. Miremos pues esos versos donde nos dicen que Jesús es el Padre, el Todopoderoso, el que está sentado en el trono. ¿Sí? Por favor, acompáñenme ahí mismo en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, donde nos dice Jesús esto. Nos dice que Él es el testigo fiel. Acompáñenme, por favor. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sí? Según el espíritu de profecía, que son los profetas, Jesús es el testigo fiel,
el cual es el siervo de Jehová. Pero este siervo, ¿sí? Aunque dirán ustedes, no, no puede ser, la Biblia dice que es el mismo Jehová, ¿sí? El testigo fiel es el siervo de Jehová. Pero ¿quién es el siervo de Jehová? El espíritu de profecía, los profetas dicen que es el mismo Jehová. Vamos a leerlo. Isaías 42 nos habla de Jesús como el siervo de Jehová, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Isaías 42 nos habla de Jesús como el siervo de Jehová. Leámoslo, por favor. Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Sí? Y como vemos en el cumplimiento que está en los evangelios, Jesús dijo ser este siervo. ¿Sí? Leámoslo, por favor. Mateo capítulo 12, verso 15 en adelante. El siervo escogido. Sabiendo Jesús, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciarán juicio. ¿Sí? ¿Lo leyó? Bueno, ahora, el siervo según las escrituras, que son las que dan testimonio de Jesús, dice que el siervo no es otro aparte de Jehová el Padre. Esto lo dice la escritura, que el siervo de Jehová no es otro aparte de Jehová el Padre, ¿sí? No es un ser ontológicamente separado, distinto al Dios el Padre, no, no lo es. La escritura dice que el siervo es el mismo Jehová, el Padre, el Todopoderoso. Acompáñenme a leerlo, por favor. Isaías 43. Dice: vosotros sois mis testigos, verso 10. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, ¿quién? Jesús. Pero es para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Sí entiende? Yo mismo soy. ¿Quién? Está hablando Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo. Entonces parecen dos, ¿sí o no? Jehová y el siervo que yo escogí. ¿Pero para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. ¿Sí? Como leemos aquí, Isaías nos dice que hay un testigo, el cual es el siervo, ¿sí? O sea, Jesús. Pero nos dice Jehová el Padre, el Todopoderoso, que él mismo es el siervo, ya que dice: y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Como bien leen, ¿sí? Jehová el Padre dice: yo mismo soy, identificándose como el siervo. Por eso el texto 11 y 12 dice Jehová el Padre, que solo Él es Jehová y que fuera Él no hay quien salve, y que somos testigos que Él únicamente es Dios, que antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de Él. Por lo tanto, si creemos a la Escritura nos dice que Jehová es el mismo siervo. Ahora, este no es el único texto donde nos dice que Jehová el Padre es el mismo siervo. Sigamos leyendo. Isaías 45. Yo le desperté en justicia. Compárelo con Isaías 42, ¿sí? Que es la obra del siervo, ¿sí? Que es enderezar todos sus caminos, edificar la ciudad y soltar los cautivos. Eso es la obra del siervo en Isaías 42. Pero leámoslo. Yo lo desperté en justicia, Isaías 45. Estamos en Isaías 45. Yo lo desperté en justicia. Y enderezaré todos sus caminos, él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Verso 14. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti, y serán tuyos, e irán en pos de ti, se pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente, óigame bien lo que le dicen al siervo, esto le dicen al siervo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Óigame bien lo que dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Como leemos, al siervo se le dirá, ¿sí? Esto se le dirá al siervo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Permítame hacer un paréntesis aquí.
Esto se le dice al siervo. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Un paréntesis. Por esto Pablo dijo que Dios estaba en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 19. Y el Señor Jesús por esto declara que el Padre estaba en él. Juan 14, 19 al Juan 14 del 10 al 11. ¿Sí? Por esto Pablo dice Dios estaba en Cristo y Jesús dice que el Padre estaba dentro de él. Es por esto que dice Isaías, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Esto se le dirá al siervo. ¿Sí? Pero lo más hermoso es lo que nos declara en el siguiente verso. Allí nos dice que ese siervo es el mismo Dios de Israel que se encubrió, ya que se le dice, léalo por favor, verso 15 de Isaías 45. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Como sabemos, el único Dios de Israel es Jehová. Léalo en Malaquías capítulo 2, verso 16, Sofonías 2, 19, Ezequiel 44, 2, Jeremías 51, 33. Por lo tanto, el siervo, el cual es Jesús, es el mismo Dios de Israel, porque ahí lo dice, tú eres Dios, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Sí? Jesús es el mismo Dios de Israel como el siervo que se encubrió y como todos sabemos la manera como Dios se encubrió. ¿Cómo? Pablo dijo, Dios se manifestó en carne. Así se encubrió Dios, haciéndose carne. Por esto el Señor nos dice en Apocalipsis 1 al 8 que Él es Él. ¿Quién? El que es. ¿Quién es el que es? Jesús, el que era Jehová, el Todopoderoso. Por lo tanto, Jesús, Él mismo es el que está sentado en el trono, el Padre, y Él mismo es el Cordero. Pero aún nos queda otro testimonio de aquello que se le dirá al siervo, de que Él es el mismo Jehová. ¿Sí? Leamos por favor Apocalipsis capítulo, el verso 7 de Apocalipsis 1. Por favor, acompáñenme a leer este otro testimonio de lo que Jesús nos explica en Apocalipsis. En el verso 7 de Apocalipsis 1 nos dice que Jesús dice que todo ojo lo verá. ¿A quién? Al que traspasaron. Por favor, léalo. ¿Sí? Apocalipsis 1, verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y los linajes de la tierra hará lamentación por él. Sí, amén. ¿Sí? Y como vimos, Apocalipsis 19:10 nos dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Ahí lo dice. Y Juan 5:39 también dice el Señor, escudriñen las escrituras, refiriéndose a los profetas, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Miremos pues, ¿quién es aquel que vendrá en las nubes? Y que todo ojo lo verá, el que traspasaron, por el cual todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Leámoslo en el espíritu de profecía, es decir, en los profetas. Zacarías capítulo 12 nos dice así, profecía de palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Sí? ¿Quién está diciendo esto? Jehová. ¿Quién es Jehová? El Padre. ¿Quién? El Todopoderoso. Es Él. ¿Sí? Dice palabra de Jehová acerca de Israel. Yo derramaré, capítulo verso 10, yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. No olvide que estamos en Zacarías capítulo 12, ¿sí? ¿Y quién más dice Jehová? ¿Y quién es ese? El Padre, ¿no? El Todopoderoso. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Verso 11, en aquel día habrá gran llanto de Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Como podemos leer, Jehová el Padre es el que nos dice que Él es el que vendrá. Él mismo es el que traspasaron, y que por Él es que la tierra hará lamentación. Por esto Jesús dice en Apocalipsis 1:8 que Él es, ¿quién? Jesús, el que es.
Y también es el que era, ¿quién? Jehová, y el que ha de venir. No han de venir dos, ha de venir el mismo. ¿Quién? El Todopoderoso. ¿Y quién es este? El que está sentado en el trono. Por lo tanto, Jesús es el que está sentado en el trono, el Todopoderoso. Esto lo hemos visto en Apocalipsis y en el espíritu de profecía, que son los profetas, que son las escrituras que dan testimonio de Jesús. Por lo tanto, querido amigo, trinitario, dualista, testigo de Jehová, no inventemos. Ya hemos visto dos interpretaciones que nos dice la escritura, toda la escritura, que Jesús es el mismo que está sentado en el trono. El mismo es el Todopoderoso y el mismo es el Cordero, el Hijo. Pero sigamos. También hay una tercera interpretación bíblica para saber quién es el que está sentado en el trono. Hay otra tercera, dijimos que eran 6 y apenas vamos por la tercera. Apocalipsis 16:5 nos dice esto. Léalo, por favor. Abra su Biblia. Apocalipsis 16:5 nos dice esto. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque ha juzgado estas cosas. Este pasaje de Apocalipsis vemos al que está sentado en el trono, se le dice que él es el santo. ¿Sí? Ahora, Apocalipsis 15:4, vemos que a ese que está sentado en el trono, que es santo, se le dice esto: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Sí? En este pasaje de Apocalipsis, al que está sentado en el trono, se le dice: solo tú eres santo. Sí, entonces no hay dos santos, no hay tres santos. Dice: solo tú eres santo. Y esto se lo dicen ¿a quién? Al que está sentado en el trono. Ahora, para saber quién es ese que está sentado en el trono, hay una parte donde lo dice con nombre propio. ¿Sí? Y esto lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 3, verso 7, donde nos da el nombre de aquel que es el que está sentado en el trono, aquel que es santo, ya que solo Él es santo. Vamos a leerlo. ¿Ya? ¿Dijimos dónde? Apocalipsis 3, verso 7. Esto lo dice el Señor Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Como vemos, Jesús mismo nos dice que Él es el santo, como lo dice Apocalipsis 15:4, pues solo tú eres santo. Nos dice que el que está sentado en el trono es el único santo. Por lo tanto, ese único santo que está sentado en el trono es Jesús, ya que Él dijo que Él es el santo. ¿Sí? Así lo dijo textualmente, ¿no? Léalo, por favor. Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesús. Esto dice el santo y verdadero. ¿Sí? Por lo tanto, ese único santo que está sentado en el trono es Jesús, ya que Él dijo que Él es el santo. Amigos trinitarios, es por todo esto que Jesús dijo que Él es el primero. ¿Quién? El que está sentado en el trono. Y el último, ¿quién? El Cordero. ¿Sí? Ya hemos visto 3. Vamos para la cuarta. ¿Sí? Acompáñeme, ya vamos a terminar. Cuarta interpretación bíblica para saber quién es el que está sentado en el trono. Dijimos que eran 6. Ya vamos por la cuarta. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21, verso 2, donde nos dice lo siguiente. ¿Sí? Acompáñeme, por favor. Y no viene ella templo. Apocalipsis 21, verso 2. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Leámoslo otra vez y vamos a ponerle sentido a la lectura. No viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Sí? Como vemos aquí en este verso solo se explica. ¿Sí? Este verso no necesita mucha explicación. Este verso nos dice que el Señor Dios Todopoderoso, que es el Padre, ¿sí?, es el que está sentado en el trono, según Apocalipsis 4, 8. Él mismo nos dice que es el templo y el Cordero, ya que nos dice, óigame bien, Él mismo nos dice que Él es el templo y el Cordero, ¿sí? Se lo repito, el Dios Todopoderoso que está sentado en el trono dice que Él es el templo y el Cordero, Él mismo.
ya que dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Sí? Volvemos a repetirlo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Como leemos, el Todopoderoso usa el verbo ser o estar aquí, ¿sí? O sea, él se está identificando con ese es y lo usa en singular, es, ¿sí? ¿Por qué usa ese es? Porque el Todopoderoso usa el verbo ser para identificarse como el templo y el Cordero. Si fueran varios, usaría el mismo verbo, pero en forma plural. O sea, somos. ¿Ya? Entonces, si fueran dos diferentes, el texto diría, porque los señores Dios todos poderosos son el templo de ella, junto con el Cordero. ¿Sí? Ahí sí hablaría de dos. Pero como no habla de dos, el texto es claro y nos dice, allí muy claramente nos dice que el Señor, en singular, no dice los señores, ¿sí? Dios Todopoderoso es singular, ¿sí? Se está identificando, Él es, ¿sí? Él es. Ahí se está identificando en singular. ¿Quién? El Todopoderoso, que es el templo y el Cordero. Es decir, ese único Dios es todo, es el templo, es el Dios Todopoderoso y Él mismo es el Cordero. ¿Sí? Y como leemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, ese Dios que es el Todopoderoso es Jesús. Por lo tanto, Jesús es el Dios Todopoderoso, que es el templo y el Cordero. Diciente este verso, ¿no? Yo ya podría dejar aquí la interpretación, pero es diciente, muy diciente este verso. Ya podríamos dejar aquí porque ya Apocalipsis explica que el que está sentado en el trono es el mismo Cordero. Porque dice el texto, no viene ya templo porque el Señor Dios Todopoderoso se identifica, soy, yo soy. ¿Qué soy yo? El templo de ella y el Cordero. ¿Sí? Y el Cordero. Y ese I también se puede traducir como también. El I es el templo de ella, también el Cordero. Es el templo de ella, también el Cordero. En griego, el I se puede traducir como también. ¿Sí? Entonces el verso podría decirse, porque el Señor Dios Todopoderoso es. Él es el templo de ella y también, o también, el Cordero. Entonces, este verso se explica clarito. No hay necesidad de explicarlo. ¿Ya? Con toda razón. ¿Por qué? Porque Dios es claro. Nunca habla la Biblia de una trinidad, de una dualidad o de un Dios y un humano divino. Nunca la Biblia dice eso. La Biblia dice Dios se manifestó en carne y es claro. Con toda razón Pablo dijo que Jesús es el Cristo y Dios y Padre nuestro. Es con toda razón, ¿no? Por esto el Señor dice que Él es el templo de ella y Él mismo es el Cordero. ¿No? Es el templo de ella, también el Cordero, si lo queremos traducir bien del griego. ¿No? Pablo dice textualmente que Jesús es el Padre. ¿Ya? De razón Pablo en su revelación dice esto. ¿Ya? El apóstol Pablo afirmó en alguna de sus cartas que efectivamente Jesús es el Padre. Y como todos sabemos, para Pablo solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre. Y eso lo puede usted leer en 1 Corintios capítulo 8, verso 6, donde nos dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Sí? Aquí podrían decirse que son dos, pero Pablo no dice que son dos. Dice que Jesús es el Padre. Vamos a leerlo. ¿Sí? ¿Dónde nos dice esto Pablo? Vamos a leerlo, ¿no? Quisiera por favor que me acompañara a leerlo. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a leerlo en una versión que está muy bien traducida, mejor traducida que la que tenemos nosotros, que es la Biblia del Jubileo del 2000, ¿sí? Que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 16 y 17, dice, y el mismo, esto lo dice Pablo, y el mismo Señor Jesús, y el mismo Señor nuestro, ¿quién? Jesús el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio la consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Sí entendió lo que dice Pablo? Y el mismo Señor nuestro, Jesús el Cristo, ¿sí?
O sea, Jesús es el Señor, Él mismo es el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Vamos a leer otra versión, ¿sí? Biblia, las Sagradas Escrituras de 1569. Pablo dice así: y el mismo Señor nuestro Jesús, el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio la consolación eterna y buena esperanza por gracia. Dice lo mismo. Y en la Reina Valera, versión antigua, dice: y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, ¿sí? El cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Oh, gloria a Dios. La palabra del Señor es muy clara, ¿sí? Como vemos, Pablo declara en este texto que Jesús efectivamente es el Cristo, es el Señor, pero también dice: y Dios y Padre nuestro. Pablo nos dice en este texto muy claro que Jesús es el Señor y Dios y nuestro Padre. El Señor y Dios y Padre nuestro. Y conste que está hablando en primera persona. ¿Sí? Dirán los testigos o los amigos trinitarios, los dualistas: no, es que ahí está hablando de varios. Mire, ahí aparece el Señor y aparece y Dios nuestro Padre. No, pero es que está hablando en primera persona. ¿Ya? Primero, porque hay un pronombre demostrativo, el cual es el mismo, ¿sí? Si fueran varios dirían los mismos, ¿no? Para hablar en plural, pero dice que es el mismo y está en singular. Además hay dos verbos que están también en singular, el cual es el verbo amar y el verbo dar, ¿ya? Entonces están en singular todos verbos. Y también aparece en un pronombre recíproco, ¿sí? El cual es el cual, ¿sí? Ese texto aparece un pronombre recíproco, el cual. Si fueran varios, dirían los cuales. Si el texto hablara de varios, diría y los mismos, ¿sí? Los cuales nos amaron y nos dieron, quedando el texto así: y los mismos Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, los cuales nos amaron y nos dieron consolación eterna y buena esperanza por gracia, ¿sí? Pero vemos que el texto no dice así. El texto está hablando de uno solo. Por lo tanto, el texto está hablando de ¿quién? De Jesús. ¿Como quién? Como el Señor y Dios nuestro Padre, ¿sí? El cual nos amó y nos dio esperanza eterna y buena esperanza por gracia, ¿sí? ¿Sí? Así lo dice, ¿ya? Por lo tanto, esto ratifica lo que dice Apocalipsis, donde dice allá que el Señor Dios Todopoderoso es ¿quién? El templo, y él mismo es el Cordero. Esto que dice Pablo, esta revelación de Pablo, que Jesús es el Cristo, el Señor y Dios nuestro Padre, ¿sí? También lo explica Apocalipsis, ¿no? Muy claro lo explica, donde nos dice: y no viene ya templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, ¿quién es el Dios Todopoderoso? El que está sentado en el trono. Es, ¿sí? Se identifica como ser, como el que es. ¿Qué es? El templo y él mismo el Cordero, ¿sí? Ahí lo dice: es el templo de ella, también el Cordero, y el Cordero, ¿sí? Entonces, esto es bien interpretado también por Pablo, quien se le dio esa revelación, el cual dice, como ya lo leímos, que Jesús es el Señor, el Cristo y Dios y Padre nuestro. Por lo tanto, como podemos ver, Jesús es aquel que está sentado en el trono y él mismo es el Cordero. Él es el Todopoderoso. Por lo tanto, en el trono no está otra deidad aparte de, de Jesús. No, Jesús es el Todopoderoso que está en el trono. Él mismo es el que está en el trono, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, Jesús es el que está sentado en el trono y él mismo es el Cordero. No hay error, no hay equivocación. Esto no lo dice Alexander Escobar, esto no lo dicen las iglesias unicitarias. Esto, ¿quién lo dice? La Escritura. Y contra la Escritura, ¿quién puede? Solamente la verdad. No sofismas de hombres, no filosofías de hombres, sino la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Biblia completa, ¿sí?
Así lo dice la Biblia, que la verdad es completa, no a medias, ¿ya? La suma de tu palabra es verdad. Tenemos que sumar tanto una cosa como otra y no añadirle comentarios humanos, no. La Biblia no se interpreta así, amigo, usted que está en la Trinidad. La Biblia no se interpreta así. La Biblia se interpreta con la Biblia. Ella misma da la interpretación. Ya hemos visto la cuarta interpretación. Ahora miremos una quinta. Hay una quinta interpretación, ¿sí? Aunque ya podríamos dejar ahí con las cuatro nos bastaría, pero dijimos que eran 6 y vamos por la quinta. Quinta interpretación bíblica para saber quién es el que está sentado en el trono, ¿sí? Vamos a verlo. Apocalipsis 16 nos dice esto. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sí, esto lo dice Apocalipsis 10, verso 6. Y como sabemos que este que dice Apocalipsis 16 es el que está sentado en el trono. ¿Cómo lo sabemos? Sí, y dice, y juré por el que vive por los siglos de los siglos. Pero ¿cómo sabemos que este que está hablando Apocalipsis 16 es el que está sentado en el trono? ¿Cómo lo vamos a saber? Muy fácil. Apocalipsis 4:9 nos dice que ese que está sentado en el trono se le dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan la gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, ese que aparece en Apocalipsis capítulo 10, verso 6, y que juró, y el cual el ángel dice que juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Sí? Esto se le dice. O sea, se está jurando por aquel que vive por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 4, verso 9 nos dice que al que está sentado en el trono, ¿sí? Sí, dice que siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, se está hablando de la misma, del mismo ser, de la misma persona, podemos decirlo así. Pero vemos en este verso, al que está sentado en el trono se le dice que él es el que vive por los siglos de los siglos, ¿sí? Eso se le dice al que está sentado en el trono, que es el que vive por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis también nos dice quién es aquel que vive por los siglos de los siglos. Y nos lo dice por nombre propio, ¿sí? Con nombre propio nos lo dice. No nos dice que hay dos que viven por los siglos de los siglos. Solamente uno, y ese es el que está sentado en el trono. Vamos a leerlo, ¿ya? Ahora, veamos en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, donde nos dice que ese que vive por los siglos de los siglos es Jesús, ya que Él es el Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Y además añade en el capítulo 1, verso 18, nos dice esto: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? ¿Quién? Jesús. No hay dos que viven por los siglos de los siglos. ¿Quién? Jesús. Él es el Todopoderoso, como lo dice en el capítulo 1, verso 8. El que es, el que era y el que ha de venir, así como se lo dicen en Apocalipsis capítulo 4. ¿A quién? Jesús. Ese es el que vive por los siglos de los siglos. Como vemos, todo Apocalipsis nos dice con nombre propio que Jesús es el que está sentado en el trono y el Cordero. Él mismo dijo que es el primero, el Padre, el que está sentado en el trono y el último. ¿Quién es el último? El Hijo, el que es el Cordero. ¿Sí? Bueno, ya para terminar, vamos a pasar a la sexta interpretación. Vamos a pasar allá a la sexta interpretación para saber quién es el que está sentado en el trono. Y ya con eso terminamos. Sexta interpretación bíblica para saber quién es el que está sentado en el trono. Vamos a leerlo. Apocalipsis 5:5 nos dice que al Cordero Jesús, ¿sí? Jesús es el Cordero, ¿sí? Porque Juan dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús es el Cordero. Se le dice que Él es la raíz de David, y así lo ratifica el mismo Jesús en Apocalipsis 22:16, ¿sí? Apocalipsis 5:5 y Apocalipsis 22:16, ¿sí? Pero para entender por qué a Jesús se le dice la raíz de David, tenemos que también que ir a los profetas.
Todos sabemos que Jesús en su humanidad es del linaje de David, es decir, que es descendiente de David, y así lo dice Romanos capítulo 1, verso 3. ¿Sí? Así lo dice, que Jesús es descendiente de David según la carne, descendiente de David. Por eso dice la escritura en Apocalipsis que él es el linaje de David. ¿Sí? Como lo dice Apocalipsis capítulo 5:5 y Apocalipsis 22:16. Así se le dice a Jesús, el linaje de David. Ahora, en los profetas nos dice que Jesús en cuanto a la carne sería llamado hijo de Dios e hijo de David. Además nos dicen los profetas que Jesús en cuanto a la carne es el Cristo. Es una promesa hecha a David, ¿sí? O sea, el Cristo en cuanto a la carne es una promesa hecha a David. Eso nos dice la escritura, ¿no? Vamos a leerlo. Segunda de Samuel capítulo 7. Acompáñenme por favor, vamos a leerlo. Segunda de Samuel capítulo 7. ¿Sí? Vamos a leerlo. Que Jesús en cuanto a la carne, o el Cristo en cuanto a la carne, es descendiente de David. ¿Sí? Y se le llamaría también hijo de Dios. Vamos a leerlo. Capítulo 2 de Samuel capítulo 7, verso 12 al 14. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual precederá a tus entrañas, y afirmaré tu reino. ¿No? Así se le dice. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre su trono y el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Esto lo dice ahí, ¿sí? Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 14. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Entonces, por eso Jesús se le llama hijo de Dios e hijo de David. Acompáñenme también, por favor, a leer el Salmo 89. Salmo 89. Salmo 89, verso 26 al 29. Vamos a leer desde el verso 26 al 29 dice: Él me clamará, está hablando de la promesa a David. El título del Salmo dice Pacto de Dios con David. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la carne dice: Él me clamará. ¿Quién? Estamos hablando del Cristo. Mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Sí? Aquí entendemos que Jesús ciertamente es el Hijo de Dios en cuanto a la carne. ¿Por qué? Por la promesa hecha a David. ¿Sí? Pero es solo así, en su humanidad, que Jesús sería conocido como el Hijo de Dios. Solamente así. En su humanidad, Jesús sería conocido como el Hijo de Dios. Pero también nos dicen los profetas que Jesús en su divinidad es el único y verdadero Dios, es decir, el Padre, Jehová. ¿Sí? Vuelvo y les repito. En cuanto a su humanidad, Jesús sería conocido como el Hijo de Dios. Pero también nos dicen los profetas que en su divinidad Él es el único y verdadero Dios, es decir, el Padre. ¿Sí? Vamos a leerlo. Acompáñenme, por favor. Isaías capítulo 9, verso 7 nos dice que efectivamente es el hijo de David. Nos dice el profeta que ese niño que había de nacer estaría en el trono de David y sobre su reino, cumpliendo lo que leímos de 2 de Samuel capítulo 7 y también de Salmo 89. Pero nos dice en el verso anterior, nos dice ahí en Isaías capítulo 9, verso 6, nos dice esto: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Padre eterno. Este niño en su humanidad sería el hijo de David, sería conocido como el Hijo de Dios, ¿sí? En su humanidad, pero en su deidad, en su naturaleza divina, es el Padre eterno. Como vemos, el profeta Isaías nos dice que efectivamente este niño que nacería, que es descendiente de David según la carne en su divinidad, es el Dios fuerte, el Padre eterno.
E Isaías 44:8 nos dice que ese Dios fuerte es el Padre, Jehová, y que Él únicamente es Dios y que no hay otro. Vamos a leerlo. Isaías 44, verso 8 dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hizo oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Por eso ese niño se llama Padre eterno, Dios fuerte, porque es el mismo Jehová el Padre. ¿Sí? Y Isaías capítulo 49, verso 26, nos dice el mismo Jehová que Él es el Salvador. ¿Y quién es el Salvador? O sea, Jesús. ¿Quién? El Cordero o el Siervo, el fuerte de Jacob. ¿Sí? Esto nos dice el mismo Jehová, que Él es el Salvador. Sí, ¿quién es el Salvador? Jesús. ¿Y Jesús cómo aparece tipológicamente expresado en Apocalipsis 5? Como el Cordero. ¿Sí? Entonces, Jehová nos dice que Él es el Salvador, nos da a entender lo mismo que dice Apocalipsis, que Él es el Dios Todopoderoso y Él mismo es el Cordero. Aquí nos dice que Él es el Redentor, el Salvador. Vamos a leerlo. ¿Sí? Vamos a leerlo, por favor. Isaías 44, 49, 26. Dice: y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre, oiga bien, conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Si leyó bien, Jehová dice que Él es el Salvador. ¿Y quién es el Salvador? El Cordero. Por eso Apocalipsis bien el Señor mismo revela y dice que Él es el Dios Todopoderoso y Él mismo es el Cordero. ¿Sí? Y también el Cordero, o también el Cordero. ¿Sí? Y no viene ella, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es, ¿sí?, el templo de ella, también el Cordero. ¿Sí? Por eso aquí, hablándolo a los profetas, el Señor, el Todopoderoso, el Padre, dice que Él mismo es el Salvador, que Él mismo es el Cordero. Como vemos, en el profeta Isaías nos dice que ese niño en su divinidad es el Padre eterno, Jehová, el Dios fuerte manifestado en carne. ¿Para qué? Para salvarnos. Y esto concuerda con lo dicho por Isaías cuando dijo que Dios mismo vendría a salvarnos, que Él mismo, óigame bien, que hablaba, se haría presente. ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Sí? Por favor, lea Isaías 52:6. Allí dice: porque yo mismo que hablo estaré presente. Isaías capítulo 33, verso 22 y 35:4. E Isaías 40 nos dice que el que vendría es Jehová. ¿Quién es Jehová? El Padre. ¿Y para qué vendría? Para salvarnos. ¿Quién? Él mismo. ¿Y cómo lo haría? Naciendo de una virgen. O sea, haciéndose hombre, haciéndose él mismo el cordero inmolado. Sí. Y aquí lo dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, un hijo, y se llamará su nombre Emanuel. ¿Y sabe qué significa Emanuel? Usted ya lo sabe. Significa Jehová con los hombres, Jehová con nosotros, o Dios con nosotros. Eso significa Emanuel. Por lo tanto, ese niño que nacería de la Virgen, ¿quién era? Jehová mismo con nosotros. Ah, que no puede ser, que esto no es así. Hombre, Dios mismo se lo ratifica a Isaías al decirle que él mismo es el que nace, y lo dice con nombre propio. Acompáñeme a leerlo. Leámoslo, por favor. Isaías 60, antigua versión. Por favor, consiga la antigua versión. Dice 60 capítulo 1, verso al 3, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá ¿quién? Jehová. ¿Sí escuchó? ¿Sí lo leyó? Mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Oh, gloria a Dios. Esto es hermoso, la revelación del Señor. Como leemos, Jehová el Padre, le dice al profeta Isaías que el que nacería de una virgen es el mismo, no es otro, no es la segunda persona de la Trinidad, no, es el mismo que se haría hombre para venir a salvarnos, cumpliría su promesa que él mismo que hablaba, se haría presente. Y es por esto que Isaías llama a ese niño que nacería, a ese hijo que nos sería dado, lo llama Padre eterno y Dios fuerte, como lo dice en Isaías capítulo 9, verso 6. Ahora, Dios se haría hombre al nacer de una mujer.
solo con un propósito: venir a salvarnos. Isaías 52:6, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Y sería presente para qué? Para salvarnos. Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, el mismo nos salvará. Isaías 35:4, verso 2 primero dice: y ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Quién es ese? Decía los de corazón apocado, esforzado, no temáis. Y aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 40, verso 3, voz que clama en el desierto: preparad a Jehová, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Verso 10 dice: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. ¿Sí? Lo acabamos de ver. Isaías ratifica que ese que es el hijo de David es el mismo Padre eterno. Ese que es la raíz de David, el cual dice allá Apocalipsis que Jesús se llama la raíz de David. ¿Quién es? El Padre eterno. ¿Quién? El Todopoderoso. Él mismo es el que está sentado en el trono, y él mismo es el Cordero. Óigame bien, y esto lo ratifica el profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 5 al 6, al decir: aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaría a David renuevo justo, sí, la raíz de David, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, y en sus días será salvo Judá. E Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Con razón Isaías dijo que ese niño, ¿quién era? Jehová con nosotros, Jehová con nosotros, Jehová con los hombres. Y por eso dijo Jehová, ¿sí?, que ¿quién nacerá? Jehová. Así lo dice Isaías capítulo 60, verso del 1 al 3 en la versión antigua. Y vamos a volverlo a leer, por favor. Volvámoslo a leer ratificando lo que dice Jeremías capítulo 23, verso 5, verso al 6. ¿Sí? Así lo dice textualmente, no me lo estoy inventando. Lo dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová nació sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá ¿quién? Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Por eso, cuando Jeremías se le da esta revelación de que la raíz de Isaí, o sea, la raíz de David, no, le da este nombre, se llamará su nombre Jehová, justicia nuestra. No es otro, no es otro, es el mismo Jehová. Ahora, si a usted le parece poco creer a las palabras del mismo Dios, del mismo Jehová, él mismo nos dice que él es ese hombre, el cual es el mismo siervo de Jehová, como ya lo leímos antes. ¿Sí? Jeremías dice que ese hombre que es la raíz de David, como lo dice también Apocalipsis, ¿quién es? Jehová, justicia nuestra. E Isaías declara que el que nacería, ¿quién era? Jehová. ¿Sí? He aquí sobre ti nacerá ¿quién? Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Para qué vendría? Para salvarnos. Y aquí dice, Jeremías dice: y en sus días será salvo Judá. Para eso vino Dios mismo, para salvarnos. Eso lo dice Isaías 33, 22, Isaías 35, 4, Isaías 40. ¿Sí? Pero si le parece poco creer esto, volvamos a leer donde dice que el siervo es el mismo Jehová. O sea, ese hombre insignificante, sin hermosura le veremos para que le deseemos. ¿Sí? ¿Quién es? Jehová. Y eso lo dice Isaías 43, verso 10, donde dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Necesita más saber? No, amigo, por favor, no tiente a Dios, créale a su palabra. Como vemos aquí, el mismo Jehová nos dice que Él es el siervo, ya que nos dice para que le entendamos y creamos que Él es el siervo. Yo mismo soy, dice Jehová, el Padre eterno. Amigos trinitarios, es por todo esto que Pablo dijo: de los cuales según la carne vino el Cristo, sí, el cual es Dios
sobre todas las cosas. Y para Pablo solamente hay un Dios, el Padre. Y Dios fue manifestado en carne. Este Dios se manifestó en carne. ¿Para qué? Para salvarnos. Y por eso Jesús dijo, yo soy el primero. Sí, el Padre, el que está sentado en el trono. Y el último, el Hijo, el Cordero. Apocalipsis 22:13. Y por esto, ¿sí? Es por esto que Él dice que Él es el que está sentado en el trono. Sí, el Padre. Esto dice que Él es Dios Todopoderoso y el templo y el Cordero. Sí, esto es lo que dice el Todopoderoso, que Él mismo es el Todopoderoso, el templo y el Cordero. No hay dos. En Apocalipsis no aparecen dos. En Apocalipsis no aparecen tres. No aparece el Cordero como uno aparte del que está sentado en el trono. No, en toda la Escritura hemos visto que aquel que está sentado en el trono se le da un nombre propio. Ese nombre propio es Jesús. Yo te invito hoy, querido amigo trinitario, dualista, testigo de Jehová, no creas a fábulas humanas de huecas sutilezas que usan con astucia, ¿sí? Las artimañas del error. La usan con astucia, ¿sí? Se inventan cosas que la Biblia no dice. Hemos visto seis argumentos bíblicos por los cuales en toda la Escritura se ha mostrado que aquel que está sentado en el trono, ¿quién es? La Escritura dice Jesús, y él mismo es el Cordero. ¿Sí? Se despide de ti. Espero que esta enseñanza haya sido de provecho para tu vida, ¿no? Que la pongas por obra, porque toda la palabra del Señor es para ponerla por obra. Se despide de ti, tu amigo y hermano, Alexander Escobar Cerrato. Si quieres, puedes leer mis escritos. Soy el autor de un blog que se llama Estudio de la Unicidad de Dios .blogspot.com. ¿Sí? Puedes leer ahí este artículo y muchos más. Ya hay muchos temas. ¿Ya? Estudio de la Unicidad de Dios .blogspot.com. O si quieres me puedes escribir a mi correo electrónico alexander.jesuselunico.dios@gmail.com. Jesús el único Dios @gmail.com. alexander.jesuselunico.dios@gmail.com. ¿Sí? Se despide de ti tu amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato. Hasta una nueva oportunidad, y que el Señor Jesucristo, el único y verdadero Dios, el Todopoderoso y el Cordero, te dé su paz y su revelación y amor en el creer. El Señor Jesucristo te bendiga.